Tengo una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Panamá, un diplomado en Derecho Económico y Empresarial otorgado por la Universidad de Sevilla, cursos de especialización en Derecho Comercial para magistrados iberoamericanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una especialización en Derecho de la Competencia y del Consumo conferida por la Universidad Externado de Colombia. Cuento además con un diplomado de herramientas para la administración de riesgos y supervisión otorgado por la Universidad Tecnológica de Monterrey. Asistí a una formación judicial especializada sobre derecho mercantil en la Escuela del Consejo Judicial del Poder Judicial de España en Barcelona. Participé en el programa de capacitación de jueces en servicio llevado a cabo en la escuela, en aquel entonces Escuela Judicial, que ahora es el Instituto de la Judicatura. Ingresé al órgano judicial en el año 1990, cuando fui designada el 22 de marzo de ese año como juez primera municipal en el juzgado primero de circuito, municipal, que era mixto en ese entonces en la provincia de La Chorrera. Posteriormente fui designada en octubre de 1990 juez segunda municipal del ramo penal en la provincia de Panamá. En febrero de 1992 fui designada para ocupar por espacio de 3 meses, debido a licencia de gravidez de la titular, el cargo de juez primera de circuito ramo penal en la provincia de Colón. Se produce la creación de los juzgados 12 y 13 de circuito penal y participé en la convocatoria que se hizo para los dos cargos. Obtuve el puntaje más alto y es así que soy designada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Durante esos más de 10 años que estuve como juez de circuito penal, 7 de ellos fui suplente de magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia. Luego de aprobar el periodo probatorio en el cargo de juez de circuito, se me dio pues la calidad de funcionaria de carrera judicial. En el 2001 se dan los concursos para los cargos de magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia, donde actualmente me encuentro. Concursé y fui designada para ocupar uno de los cargos en ese tribunal. También, pues, luego de pasar el periodo probatorio, se me designa como funcionaria de carrera judicial. He tenido 28 años administrando justicia a nivel municipal, circuital y a nivel de tribunal superior, por lo que considero tengo las capacidades, las competencias, he demostrado integridad, transparencia, mucha valentía al momento de tener que tomar una decisión. Porque, bueno, sabemos que siempre hay situaciones, que hay casos que son, como se dicen, de más alto perfil, y la ciudadanía opinan los de adentro, quizás hay presiones mediáticas, pero sin embargo nunca he sucumbido ante esas presiones. De manera que considero que de tener la oportunidad de llegar a la Corte, ese va a ser mi norte, como siempre lo ha sido, apegarme a la Constitución y a la ley sin permitir injerencias internas ni externas. He asistido a más de 30 eventos académicos a nivel nacional e internacional, representando al órgano judicial, así como en comisiones y proyectos para el mejoramiento de la administración de justicia. Representé al órgano judicial en el 7º taller sobre solución de controversias comerciales entre Centroamérica, celebrado en la ciudad de Guatemala. Fui coordinadora por Panamá de la Red Iberoamericana de Magistrados por la especialidad comercial.
representante del órgano judicial en el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, representante por el órgano judicial en el Instituto Nacional de la Mujer del año 2009 al año 2014, miembro de la Comisión Jurídica para la elaboración del decreto que reglamentaba o que trataba de reglamentar la tenencia o la aportación de armas de fuego. Fui miembro de la comisión redactora del proyecto de ley 53 que regula la carrera judicial y que, gracias a Dios, pues fue aprobada y sancionada y hoy día es ley de la República de Panamá. Asociaciones a las que pertenezco: soy miembro del Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación de Magistrados y Jueces de Panamá, de la Asociación de Magistradas y Juezas de la República de Panamá, pertenezco a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, soy miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho de Autor, miembro fundadora de la Asociación Iberoamericana de la Propiedad Industrial, miembro del Instituto Panameño de Derecho Penal Económico, y he publicado artículos en revistas jurídicas y en medios de comunicación social sobre diversos temas relacionados con la justicia. Entonces, pues, creo haber cumplido con el tiempo que se me otorgó y estoy a disposición de los señores comisionados, pues, para que procedan a interrogarme. Gracias, magistrada. Le damos la palabra al señor Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Bienvenida, magistrada. Gracias. En virtud del cargo que tengo la oportunidad de ocupar, voy a concentrarme en el ámbito de los derechos humanos. Empezando por el comienzo, ¿cómo entiende usted la articulación, la relación entre el derecho internacional de derechos humanos, las decisiones de los tribunales y entidades internacionales vinculadas a la materia y el sistema jurídico nacional? Sí, muchas gracias. Mire, los derechos humanos están establecidos y consagrados en nuestra Constitución política. La Constitución establece que Panamá está obligado a cumplir con los convenios, tratados internacionales, porque suscribió esos tratados y esos convenios. Evidentemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar diferentes situaciones, emite opiniones o toma decisiones que deben ser un referente, deben servir para que los juzgadores podamos interpretar la aplicación de principios. No obstante, considero que el juez no puede perder de vista el análisis del derecho interno para poder armonizarlo con esas guías que da la Comisión de Derechos Humanos al momento de emitir una decisión o dar una opinión respecto a un tema en específico. En ese mismo sentido, ¿cuál es su comprensión, su interpretación? ¿Cómo se adherirse al control de la convencionalidad? Pues claro, cuando la Corte tiene un control concentrado, cuando se va a analizar un caso, usted tiene, como dijimos, que armonizar, usted tiene que ver los derechos que están siendo vulnerados o que están colisionando y poder establecer, siempre tratando de salvaguardar los derechos humanos, las garantías fundamentales, porque para mí los derechos humanos tienen igualdad de condiciones. Todos son importantes, todos. La Constitución establece que no debe haber diferencias por razón de sexo, por razón de raza, de religión, de manera que el juez tiene que analizar una vez le llegue el caso, aplicar si existe una colisión
ver de qué manera, si es posible, salvaguarda ambos derechos, en el caso de que sean dos derechos, y de lo contrario, de no poder hacerlo, pues ver cuál es el derecho que debe privar en razón, porque para mí, ante una situación como esa, debe privar el interés colectivo. No podemos emitir sentencias para resolver una situación en específico, tenemos que pensar en la protección de la generación actual, pero de las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, yo analizaría la colisión de esos derechos que se están planteando para tomar la decisión que sea en beneficio de toda la población, o de la mayoría. Muchas gracias. Usted mencionó con algún detalle el sistema interamericano. ¿Cuál es su posición con respecto a la primera pregunta, es decir, la de la relación o interrelación entre el derecho internacional de derechos humanos y los sistemas? Sí, son vinculantes. Y su posición en ese mismo sentido con respecto al sistema universal de derechos humanos. Bueno, es que hay un respeto para todos los derechos humanos, y Panamá suscribió y está obligado, todo Estado suscriptor de un tratado, de un convenio, está obligado a respetar y a garantizar la salvaguarda de los derechos humanos. De modo que, reitero, para mí es un tema de aplicar todas las garantías y todos los derechos humanos, porque tienen que ver con la dignidad humana, precisamente. Entonces, al momento de decidir, yo tengo que saber cuál es ese derecho que yo debo proteger a través de un fallo que se dé, y qué consecuencias tiene esa decisión que yo voy a tomar respecto a toda la población, y claro, respetando los derechos humanos de todas las personas. Hay derechos de primera generación, hay derechos de segunda generación, hay derechos de tercera generación, los de cuarta que tienen que ver con los medios informáticos. Entonces es respetar, tratar de salvaguardar todos esos derechos humanos en la medida de lo posible. Y como dije, de no poder hacerlo porque tengo que escogería aquel derecho que va a tener una repercusión, su reconocimiento va a tener una repercusión en la mayoría de la población. Gracias. Usted mencionaba creo que su penúltima respuesta, que no debe haber foros ni privilegios, y mencionaba a grupos vulnerables, ¿no? De ser escogido usted magistrada, ¿cómo contribuiría o cómo cree que podría contribuir a una jurisprudencia plural e incluyente? Claro. Cuando los jueces y magistrados emitimos una resolución, tenemos que, y voy a referirme nuevamente al bienestar de toda la población. Hay personas que tienen disminución en sus capacidades, y ello tiene que ser considerado para poder que tengan la misma calidad de vida o la mejor calidad de vida posible dentro de sus circunstancias, y en ese sentido la Corte debe ir estableciendo lineamientos, pautas para que esas personas puedan tener acceso a todos los servicios o a todos los derechos a los que tienen, valga la redundancia, derecho por Constitución, debido a la Constitución. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que se dictaron normas para que las personas con discapacidad tengan una rampa en todos los lugares y puedan accesar, porque de otra manera estaríamos privando a esas personas de tener acceso a esos derechos fundamentales que por razón de su condición no se les puede quitar. Está el sistema Braille. Entonces, pienso que
llegado el caso, se debe analizar esa condición de vulnerabilidad que tienen esas personas o que tiene esa persona, porque además ese fallo no solamente va a servir para esa persona, porque sabemos que tiene que ser específicamente en ese caso, pero da las pautas para que las instituciones, para que los funcionarios públicos, para que las empresas privadas puedan tener una guía de qué deben hacer para ayudar a que estas personas gocen a plenitud de esos derechos humanos. Gracias. Abundando un poco, ¿no? Nuevamente, considerando la posibilidad de que usted sea escogida magistrada de la Corte Suprema, ¿cuál considera usted que sería, desde esa atalaya privilegiada, su obligación en materia de la tutela de los derechos humanos? Bueno, pues precisamente al momento de elaborar un proyecto para someterlo a lectura de los otros magistrados, hacer uso de esas herramientas, señalar toda la protección que dan que debe darse a las personas en virtud de su dignidad humana, y aplicar los convenios y tratados, porque recordemos que nosotros tenemos la obligación como juzgadores de acatar los tratados y convenios suscritos por Panamá, de tal suerte que yo no puedo dictar un fallo ceñido únicamente al derecho interno. Tengo que armonizar las normas del derecho interno y que consagran los derechos fundamentales y las normas de derechos humanos señalados, ¿no? Gracias. Usted mencionaba con antelación las diferentes generaciones de derechos humanos, esa evolución. En el ámbito particular de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cuál considera que sería el alcance, las posibilidades, la obligación suya en caso de ser escogida magistrada de la Corte Suprema? Claro, allí tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la educación, por ejemplo, y en ese sentido, la Corte está obligada al momento de emitir sus resoluciones, cuando le llega un caso referente a la salud, referente a cualquier otro de los derechos económicos y sociales, establecer de qué manera hay que proteger esos derechos. Tiene que garantizar, bueno, la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar la salud, de garantizar educación, y sencillamente también está el derecho al trabajo, que si bien el Estado no está obligado a darle trabajo a todas las personas de una población, porque evidentemente no lo va a poder hacer, sí está obligado a crear, a producir las condiciones para que la persona pueda tener acceso a ese derecho al trabajo. Lo mismo que a la salud. Escuchamos que no tenemos medicamentos, las personas llegan a las instituciones, se sienten que no son atendidas en debida forma. Estas cosas definitivamente tienen que ser, el Estado tiene que velar, tiene que buscar los mecanismos para que la población tenga acceso a estos derechos, y en ese sentido la Corte tiene que establecer cuál es la obligación que tienen las instituciones que prestan, encargadas de prestar estos servicios que inciden en estos derechos humanos. Gracias. En el supuesto de que dependiese de una decisión de la Corte la destrucción o no de un ecosistema, ¿cuál sería su propuesta de ponderación para buscar el balance entre los distintos intereses privados y colectivos? Sí. Como dije anteriormente, ante la colisión de dos derechos, examinaría si es posible salvaguardar ambos derechos, y de no ser posible, atendería primero el derecho a que guarde relación con el interés colectivo sobre el interés particular.
Gracias. ¿Cuáles considera usted que son, principalmente desde la óptica de los derechos humanos, las principales fortalezas y debilidades de nuestra actual Constitución? Bueno, pienso que debilidades fue creada hace mucho tiempo en una realidad social que no es la actual, sin considerar problemas sociales que se producen actualmente en nuestra sociedad. Deben ampliarse los derechos fundamentales y definitivamente pienso que debe haber una reforma de ese contexto que nos lleva a regular las relaciones entre particulares y del Estado. Muchas gracias. ¿Cree usted que desde la Corte, a través de su jurisprudencia, se puede contribuir a la lucha por la sostenibilidad ambiental y contra el cambio climático? Claro, es que ese es un derecho humano. Y vemos que cada día más hay grupos a nivel mundial que están involucrados en este tema de la defensa del ambiente. ¿Y por qué? Porque el hombre ha llevado a cabo acciones que han ido destruyendo nuestra casa que es el planeta Tierra. De la tierra se saca el alimento que el hombre debe recibir para tener derecho precisamente a la alimentación. De la tierra es nuestro hábitat, de modo que si nosotros no empezamos la tala de árboles, señalaba yo en el CIACAP, que soy miembro de la comisión, representando al órgano judicial y Ministerio Público, que debían establecerse en la medida de lo posible sistemas informáticos para dejar de imprimir papel, porque el papel significa talar los árboles. Talar los árboles significa que le vamos quitando oxígeno y eso va pues definitivamente dañando el medio ambiente, de modo que mi postura sería proteger la protección del medio ambiente definitivamente. ¿Cuál es su opinión sobre la jurisprudencia y los requerimientos de la Corte con respecto a la admisibilidad del amparo? ¿A la admisibilidad del recurso de amparo? Sí, mire, ciertamente la Corte ha establecido en su jurisprudencia o ha establecido unos requisitos para la admisibilidad de esta acción que con las cuales en lo personal no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque donde la ley no distingue, no les dable al juzgador distinguir sobre pretexto de encontrar el espíritu de la norma. Si la ley me dice los requisitos para admitir un amparo son estos 4, yo no puedo establecer un 5º, 6º, 7º, porque estoy de alguna manera negando el acceso a esa acción de amparo que tutela las garantías fundamentales. Entonces esa sería mi posición, y de no obtener apoyo en la elaboración de mi proyecto, pues me quedaría el salvamento de voto, que es donde uno plasma el por qué uno no está de acuerdo con una decisión. Muchas gracias. Finalmente, ¿cree usted que es posible contrarrestar el discurso del odio desde la magistratura de la Corte Suprema? Claro. Por supuesto, si usted llega a un despacho y usted trata con cortesía, con amabilidad, si se hacen reuniones para conocer cuáles son las dificultades de los funcionarios, los mismos miembros de un tribunal colegiado debemos reunirnos para ver qué problemas, qué situaciones se dan en nuestro entorno para buscar con sencillez, con humildad, con amor, porque es que
la base de todo es el amor. Si usted no hace su trabajo con amor, no va a tener los resultados que usted desea. Este es el sentimiento que realmente nos puede ayudar a nosotros a salir adelante y a resolver nuestros problemas. Yo no puedo o no debo, si estoy en desacuerdo con otro colega, ponerme a atacar a ese colega. Y fíjese, se dan situaciones como, por ejemplo, se elabora un proyecto, no tiene el aval del resto de los magistrados que integran la sala, entonces el ponente se disgusta, siente que es algo personal, comienza, o sea, no podemos llevar lo personal al plano profesional, porque eso afecta la manera en que administramos justicia y además la percepción que la ciudadana tiene de esas personas que deben resolver los conflictos que se someten a su consideración. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Sí, buenos días, magistrada. Buenos días, licenciado. Primero que nada, pedirle disculpas a usted y al resto del pacto por la tardanza, por una situación personal. Pero estamos aquí entonces para cumplir con la labor encomendada. ¿Cómo no? En materia de independencia y autonomía del órgano judicial, a nosotros nos interesa saber qué propuestas tendría usted de ser designada magistrada de la Corte para garantizarle esa autonomía presupuestaria que incidiría en esa independencia institucional del órgano judicial. Sí, muchas gracias. Mire, desde hace muchos años se está luchando porque el órgano judicial tenga su presupuesto. Sabemos que la Constitución establece un 2%, pero que es compartido tanto para el órgano judicial como para el Ministerio Público. En ese sentido, debemos hacer todos los esfuerzos para conseguir los recursos, porque claro, la población se queja muchas veces de un mal servicio que a veces no puede hacerle frente al órgano judicial por falta de recursos. Pero debo añadir que tampoco para mí los recursos económicos deben impedir a los que administramos justicia buscar con creatividad alternativas. Por ejemplo, la carrera judicial se aprobó y fue sancionada en el 2015. Todavía no tenemos implementada la carrera judicial. Ciertamente había un clamor porque se pusiera en práctica el sistema penal acusatorio. Sin embargo, cuando usted dedica todos los esfuerzos a un área, eso puede traer como consecuencia que descuide otras. Y yo pienso que es cuestión de creatividad. Tenemos instalaciones en la institución que perfectamente hubieran podido servir para, si no se podía nombrar a las personas que se iban a encargar en las diferentes direcciones, ubicar personas de carrera que tuvieran conocimiento y que empezaran a hacer la convocatoria de los concursos. Hay que hacerle justicia a la justicia. No es posible que tantos jueces que han trabajado toda su vida con vocación, con transparencia, con mística, no sean considerados para ascender y se den ascensos per saltum. Es decir, una persona que acaba de llegar a la institución es la persona que es designada como juez, cuando debe considerarse, claro, no solo la antigüedad, las competencias, la capacidad, la trayectoria, qué ha hecho ese juez, cómo se ha desempeñado. Entonces, el presupuesto, por supuesto que es importante, porque nos va a evitar tener que ir a llorar para que el Ministerio de Planificación nos asigne los recursos, hacer lobby como se hace, que no debiera ser, para que en la Asamblea la Comisión de Presupuesto le apruebe el presupuesto a la institución. Pero más allá que eso, tenemos un compromiso moral, ético con la institución. Nosotros, el Tribunal de Integridad y Transparencia, no es posible que un tribunal que va a permitir juzgar las faltas éticas de todos los funcionarios del órgano judicial no esté en marcha.
Incluso se dan situaciones que le llega una queja a un juzgador, la deja durmiendo, espera que pasen los años para después decir que hay caducidad. Entonces, eso es una falta de respeto para el ciudadano, para nosotros, que afecta la imagen del órgano judicial. Si nosotros decimos que somos transparentes, si nuestro discurso es de que queremos mejorar las cosas, nuestras acciones tienen que ir consonas con ese discurso, pero en la práctica con hechos, no solo decirlo. Entonces, definitivamente que estaría de acuerdo en que el órgano judicial tenga un presupuesto para poder hacerle frente, porque sabemos que cada día el volumen de expedientes que entra es tremendo, es tremendo. Ese presupuesto permitiría crear más juzgados o poner en práctica o poner a funcionar, juzgados que ya están creados en las leyes de distintas jurisdicciones pero que no están funcionando. Ahora, también para mí, no solamente el crear un juzgado, nombrar varias personas que se requieran en ese juzgado es lo que va a solucionar el problema, por ejemplo, de la mora. Nosotros tenemos que entender que este servicio que brindamos requiere de nosotros mucho más allá de las horas que están establecidas en el Código Judicial. Mire, si usted solamente atiende los casos que tiene en su despacho en las horas establecidas para ello, usted jamás va a salir adelante. Siempre hay que dar más, mucho más. Y claro, los funcionarios, usted los escucha decir, pero no, magistrada, pero es que lo que pasa es que mire cómo así, que pues no, nosotros tenemos que dar ejemplo. Nosotros, si queremos que a nosotros se nos asignen los recursos, que las personas crean en nosotros, tenemos que demostrar con nuestras acciones que realmente estamos comprometidos con brindar un sistema de administración de justicia pronto, expedito, transparente, pero le reitero, estaría dispuesta no, porque claro, no es si estoy dispuesta o no, pero estaría de acuerdo en que se le asignen recursos al órgano judicial para que tenga su propio presupuesto. Gracias. Tomando en cuenta su experiencia en la Jurisdicción Especial de Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual, que tiene un procedimiento distinto, en base a una posible reforma a la jurisdicción civil ordinaria, 3 aspectos que usted rescataría de esa jurisdicción especial y que usted llevaría para que fueran parte de ese proceso de reforma en la jurisdicción civil ordinaria. Sí. Mire, en la jurisdicción de libre competencia de asuntos del consumidor, el proceso es oral. La demanda se presenta en el RUE, se digitalizan los documentos y eso se le sube de manera digital al juez y todo el proceso se lleva a cabo de manera digital. ¿Qué trae eso como consecuencia? Y que lo tiene la oralidad, la inmediación del juez con las partes, con las pruebas. Eso le permite al juez tomar una decisión de manera más rápida. ¿Por qué? Si usted, como ocurre en la jurisdicción civil, practica unas pruebas hoy y no vuelve a ver porque ya no fijan más diligencias en ese expediente hasta dentro de año y medio, cuando usted va a dictar la sentencia, usted tiene que tomar ese expediente y volver a recordar todo lo que allí ocurrió. Y eso definitivamente trae como consecuencia lentitud en la dictación de los fallos. Entonces, la oralidad para mí sería un punto importante para que sea extendido a las demás jurisdicciones, fiscalizar y ver qué mecanismos, qué procedimientos deben ser reformados que alargan el proceso demasiado. Motivar al personal, mire, motivar al personal para mí es importantísimo. ¿Por qué? El recurso humano, que es lo último que miramos,
se busca mucha tecnología, que las estructuras estén adecuadas, que también es importante. Trabajar en un sitio seguro, con todas las condiciones ambientales y todo lo demás. Pero si usted tiene funcionarios deprimidos, si usted tiene funcionarios que no tienen motivación, que llegan a trabajar simplemente con desgano, que bueno, porque tienen que trabajar para recibir un cheque quincenalmente. Si usted no logra que entiendan que tienen un compromiso, que tenemos que tener vocación, que esto es un servicio que es ciertamente muy sacrificado, pero que da la satisfacción una vez usted lo desempeña en debida forma, que usted pueda cumplir con el deber que se le asignó al momento de ser designada. Y además, dormir con la conciencia tranquila. Motivar a la gente. Usted le pregunta a una persona, oiga, buenos días, ¿cómo está usted hoy? Bueno, aquí con este desgano. Yo le digo, no, diga que bien, porque si decimos que estamos bien, nos vamos a sentir bien o nos vamos a sentir mejor. Entonces es animar a la gente, es contagiar a la gente de eso, de ese amor que deben tener por lo que hacen. Debemos hacer nuestro trabajo con amor. Si no lo hacemos de esa forma, no vamos a obtener resultados. Hay situaciones, le puedo decir, en el edificio que yo laboro, estuvimos más de 3 años sin aire acondicionado. Entonces, imagínense ustedes si eso no es contra los derechos humanos de los funcionarios y de los usuarios del sistema. ¿Cuál era la explicación? Que faltaba una pieza, después que faltaban los recursos, y así se fue pasando el tiempo. Cuando una funcionaria administrativa se acercó a mi despacho para decirme, mire, magistrada, que le digo, mire, aquí no me venga a pegar mentiras. Dígame la verdad. No hay recursos y no es posible que usted resuelva este problema en este momento. Dígalo así, para que uno también vaya interiorizando que todavía va a seguir con ese calor que tiene. Y yo le decía, mire, no es posible que este edificio, que tiene varias jurisdicciones, esté así cuando otros despachos están totalmente refrigerados, cuando tienen todas las comodidades. Entonces, ¿cómo usted cree que ese funcionario se puede sentir? Que tiene todas esas carencias, que tiene que ver cómo llega a su trabajo, cómo coge el bus, cómo le alcanza para ver si puede comer 3 veces al día, cuando está viendo que hay situaciones en otros despachos que lo desmotivan y dice, pero ¿por qué yo voy a entregar tanto? Entonces, allí para mí sería buscar la manera de hacer reuniones con el personal, de motivar a la gente. Esas 3 cosas para mí serían importantes. Sí, tomando en consideración que todo proceso de reforma va a conllevar un tiempo, primero para su aprobación, luego para su implementación. Sin embargo, en la actualidad observamos que existe algún grado de demora en las tramitaciones de la jurisdicción civil. ¿Cree usted que habría acciones que se pudiesen tomar de manera inmediata para que incidan positivamente en que mientras se implementa un proceso de reforma, esos procesos logren mayor agilidad? Claro, es que el juez puede buscar la forma o fórmulas para poder agilizar. Los jueces somos directores de nuestros despachos, sin violar, por supuesto, los principios del debido proceso y de legalidad. Pero, mire, hay jueces, yo puedo hablar por los dos juezas de mi jurisdicción, que cada una tiene un sistema de trabajo totalmente diferente. Hay una juez que ella misma toma la audiencia. Eso no está establecido en la ley. Pero ella sabe que sentada tomando la audiencia, ella va más rápido que seguir el trámite
correspondiente, que es que venga una estenógrafa, que tome la audiencia, que después la transcriba, porque hay situaciones de audiencias que no están transcritas desde el año 2015 hacia acá. Si usted no transcribe esa acta, usted no puede dictar la sentencia. Entonces, es la creatividad del juez, es gerenciar su despacho, es establecer fórmulas que lo ayuden a usted eliminar un poco ese cuello de botella, porque obviamente yo no puedo saltarme un procedimiento que está establecido en la ley, pero puedo buscar alternativas. Hay en el órgano judicial un departamento para mediación que es utilizado en la jurisdicción nuestra para que las partes puedan acercarse antes de iniciar la audiencia, durante el desarrollo del proceso y antes de dictar sentencia. Entonces, creo que es cuestión de creatividad, buscar fórmulas que puedan agilizar. Yo me considero una mujer muy organizada y metódica, entonces yo creo que, y sí, pues yo cuando llegué al juzgado municipal de La Chorrera, y pues usted me dirá que esto no está establecido en el procedimiento, que conllevaría un tiempo largo para ser aprobado, pero es para ejemplificar acciones que puede tomar el juez y que pueden ayudar a acelerar las cosas. Cuando yo llegué a La Chorrera en 1990 no había tarjetario, y la persona que estaba encargada de la secretaría me dice, no juez, pero es que aquí no hay tarjetario. Digo, pues bueno, vamos al supermercado a conseguir una cajeta y la armamos como si fuera un tarjetario. O sea, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar con los escasos recursos que tenemos, hacer las cosas para agilizar los resultados, ¿no? Entonces, creo que, porque si yo le digo a usted que voy a establecer esa agilización en jurisprudencia, puede ocurrir lo que ocurre con los requisitos de admisibilidad, que lo que han hecho es establecerlos, pero no para agilizar, pienso yo que es para no recibir esa cantidad de procesos, ¿no? Esa es una forma de no recibirlos, pero creo que tiene que ver mucho con la creatividad y desde luego sin vulnerar garantías fundamentales, ¿no? Gracias. Con respecto a las acciones de garantía que tiene conocimiento el Pleno, y dada la importancia y la tutela de esos derechos fundamentales que se buscan proteger, también se observa que las respuestas sobre los mismos no son con la agilidad que se espera, con la premura con que se busca la presentación de estas acciones. ¿Qué ideas llevaría usted al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que sean tomadas en cuenta, para que la respuesta a esos habeas corpus, a esos amparos, a esos habeas data, sean con la prontitud que se espera, dado esos derechos fundamentales que se tutelan? Sí, gracias. Bueno, lo primero, que los jueces estamos obligados a cumplir con los términos que establece la ley. Eso, primeramente. Cuando yo era juez de circuito penal y presentaban un habeas corpus, yo declaraba sesión permanente, le informaba a mis funcionarios que se quedaban todos, porque el código dice sesión permanente. No es sesión permanente del juez y el secretario, es sesión permanente de ese tribunal. Yo pedía que me trajeran a los detenidos, hacía la audiencia e inmediatamente, si la detención era declarada ilegal, giraba la boleta y hacía que se cumpliera. Entonces, soy una defensora de cumplir con los términos que manda la ley, porque el juez está obligado por ley a cumplir con ellos. Desde luego que hay situaciones que, por la cantidad de expedientes que entran, que usted puede decir humanamente yo no puedo, pero entonces tiene que buscar alternativas, trabajar más tiempo, conseguir más personal de apoyo, pero no puede, sobre pretexto de la cantidad, dejar de cumplir con unos tiempos que están
que están incidiendo en el resultado de que un ciudadano que tiene un derecho fundamental violentado no pueda tener respuesta. Entonces, yo trataría de llevar ese pensamiento que fuera acción y nuevamente le digo, buscar de qué manera podemos encontrar, porque sí se pueden encontrar soluciones. Lo que pasa es que lo más fácil es decir, bueno, tengo 4.000 expedientes y no los puedo atender. Humanamente eso es imposible, pero ¿qué hace usted para, si no puede atender los 4.000, por lo menos atender 2.000? Pero no es que entró y eso se va a pasar meses para que se obtenga una firma. Hay acuerdo en la Corte sobre que los procesos o los proyectos se someten a lectura tienen, dependiendo de la materia, un tiempo para leerse. Pero ocurre que no siempre eso es así. Ocurre que cuando un proyecto está observado por 2 magistrados y que debe ir a pleno a discusión, no se agenda. Hay otras cosas más importantes que llevar ese conflicto que está sin poder atender porque tiene que ser discutido en el Pleno. Entonces, yo creo que es un tema de empezar a cumplir con nuestras responsabilidades. No es que porque estoy en la Corte Suprema de Justicia, porque esa es otra cosa, pues. Llego a un cargo, y no me refiero solo a la Corte Suprema de Justicia, cualquier cargo público que tenga jefatura. Me siento que eso lo puedo manejar como si fuera mi casa. No es posible, por ejemplo, que un usuario llegue a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Secretaría General. No se le puede dar a veces respuestas de dónde está su expediente. El expediente está, no se sabe dónde, ¿por qué? Porque no hay un seguimiento. Yo pienso que si yo tengo un expediente y yo elaboro un proyecto, automáticamente esa información debe ser comunicada a la Secretaría General para que conste en la tarjeta y le pueda ser informada al usuario. No es posible que cada juzgador tenga un librito distinto y bueno, como estoy en la corte, ¿quién está por encima de mí? ¿Quién está por encima de mí? ¿Y quién me va a pedir cuentas? Bueno, la ciudadanía me pide cuentas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa obligación de rendir cuentas? Y yo no quiero decir que nadie no hace su trabajo correctamente, pero no hemos demostrado voluntad de que realmente las cosas se arreglen. No lo hemos mostrado, porque decirlo es muy fácil, pero llevarlo a la práctica, aunque eso conlleve consecuencias, no lo hacemos, entonces no estamos realmente dispuestos. Sí, gracias. Tomando en consideración que el Pleno conoce de los procesos penales por competencia especial, ¿qué retos observa usted desde este momento de llegar a ser nombrada magistrada para el sistema penal acusatorio y el seguimiento a su proceso de implementación? Sí, mire, primero debo decirle que no estoy de acuerdo con que la Corte Suprema de Justicia o un magistrado de la Corte actúe como fiscal investigador y al día siguiente es magistrado de garantía, porque esa es una función que es privativa del Ministerio Público. Entonces, ponerse el sombrero hoy de investigador, mañana me lo tengo que quitar a ver dónde quedé, que era mucho de lo que ocurría cuando estábamos en el juzgado mixto. Yo salía de una audiencia de pensión alimenticia y después tenía que entrar a ver un homicidio culposo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene la función de administrar justicia, no de investigar. No estoy de acuerdo tampoco, y no sé si me he extendido de la pregunta que usted me hace, que los magistrados sean juzgados por los diputados y los diputados por los magistrados. Porque ahí hay un conflicto de intereses, evidentemente yo no te juzgo, tú no me juzgas, y por eso la percepción de la ciudadanía, aquí no pasa nada.
Entonces, cada uno tiene su rol y debe desempeñarlo. En cuanto al sistema penal acusatorio, pues ir revisando, porque no hay ningún sistema perfecto. Entonces, revisar qué cosas que están en el sistema penal acusatorio deben ser mejoradas y seguir capacitando a los funcionarios. Pero además, en este sistema penal acusatorio, debo decir que todos los funcionarios que allí están designados no pasaron por un concurso. Entonces, la Corte allí tiene que convocar para que todos esos cargos se abran a concurso como manda la ley. Tienen que demostrar las competencias, los conocimientos y que tienen las cualidades para ocupar esos cargos. No pueden ser personas que porque trabajaban conmigo, yo las voy a colocar para asegurarle que tienen una mejor posición que la que tenían. No podemos manejar los cargos de esa manera. Porque tú eres mi amigo o porque tú eres mi enemigo, no te doy la oportunidad. Entonces, pienso que la Corte debe buscar mecanismos para ir corrigiendo las cosas que no están dando resultado en el sistema penal acusatorio para mejorar el mismo. Sí, me ha llamado mucho la atención lo que usted ha manifestado con respecto a esta dualidad de funciones de la Corte e igualmente su correlación con el tema de la Asamblea. ¿Tiene usted alguna propuesta, alguna visión de cuál sería un escenario ideal para corregir esa situación que usted ha señalado? Bueno, anteriormente era el procurador el que investigaba y los magistrados los que juzgaban. Entonces, no sé por qué no dejamos esa fórmula. El investigador debe ser la Procuraduría General de la Nación y quienes juzguen deben ser los magistrados. En caso contrario, pues someter a los magistrados, no sé, a la autoridad que se estime después de conversatorios y de que la ciudadanía, la sociedad civil haga un estudio de ver qué tribunal, cómo debe estar compuesto el tribunal que juzgue a magistrados. Se me ocurre que pueden estar los decanos de facultades de derecho, las organizaciones de sociedad civil, no sé, para conformar un tribunal que pueda juzgar a los magistrados de la Corte, ¿no? Sí. Una última pregunta. Nada más iba a hacerle un comentario. Okay. Sí. Para que vea cómo son las cosas de la historia, ¿no? En nuestra historia constitucional, cuando fueron parte de Colombia, había una constitución que más o menos así como lo que usted lo está planteando. Es decir, que el Congreso escogía un tribunal, pero no con propios miembros del Congreso, o sea, no eran diputados, por decirlo algo, sino que ellos escogían un tribunal especial para esos casos. Así que cuando yo la escucho a usted, que es una idea que es atendible, la respuesta la tuvimos en nuestra historia constitucional. Usted estaba diciendo una palabra muy importante, que hay que ser creativo, ¿sí? Pero aquí la creatividad se hizo, era como, ¿sí? Para crear un sistema, como bien usted lo ha dicho, yo no te investigo, tú no me investigas. Nada más quería complementarlo, porque sí hay creatividad en la historia nuestra, que dieron una respuesta similar a la que usted está planteando y que es bueno también volverlo a ensayar, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, procurador. Sí, una última pregunta. De ser usted designada magistrada, ¿qué parámetros usted recomendaría para establecer vías de comunicación efectiva con los gremios de abogados a efecto de que se pudiese contribuir de manera conjunta en mejorar aquellos problemas que se detecten en el desarrollo de la administración de justicia? Sí. Mire, los abogados son auxiliares de la Administración de Justicia. De modo que, si bien hay una prohibición en el Código Judicial que usted no puede atender entrevistas de abogados, se refiere a entrevistas privadas, porque eso puede generar una mala percepción. Si a usted lo ven saliendo de mi despacho y usted tiene un caso, van a decir, mira, la magistrada estaba atendiendo al licenciado y estaban transando el caso. Pero la Corte tiene que poder conocer los problemas que presentan los auxiliares de la Administración de Justicia. Si no se conocen y si no está abierta
y si no permite que se le hagan críticas constructivas, que los usuarios del sistema también aporten, porque es deber también del usuario aportar soluciones a los problemas. Las soluciones no deben ser exclusivamente del órgano judicial. Entonces, en ese sentido, y además porque soy una persona que el que me conoce sabe que me encanta hablar con la gente, yo no tendría ningún inconveniente en promover reuniones y estos espacios, no solo con los abogados, mire, con personas que en alguna medida, los peritos, los intérpretes, o sea, cuáles son los problemas que están confrontando al momento de intervenir en un proceso para buscar alternativas e ir solucionándolas, ¿no? Cómo no, muchas gracias. No tengo más preguntas, señor procurador. Gracias. Tiene la palabra la diputada Ana Matilde Gómez. Buenos días, diputada. La gente suele pensar que la Corte Suprema de Justicia es una cosa ya encumbrada, que atiende solo negocios, no sé si eso es. No. Negocios entre grandes corporaciones, que los grandes intereses económicos son los que se arreglan allá en la Corte. ¿Cómo afecta el trabajo, cómo impacta el trabajo de la Corte Suprema de Justicia al ciudadano común? Eso que llaman comúnmente los medios ciudadanos de a pie. Pero que lo que queremos decir es, si allá, entre las competencias que tiene un magistrado de la Corte, entre las funciones que tiene, atiende casos que puedan impactar, que la opinión pública debiera preocuparle, interesarle quién llega a la Corte, porque también esos casos de pequeña cuantía o casos de relevancia tal vez reducida a efectos del impacto, a propósito del impacto económico o el impacto político o social. Si allí también la Corte tiene algo que ver. Además de esa función, que nos explicara esa parte, cómo le importa al ciudadano común, ¿cuáles requisitos? Si usted pudiera establecer un requisito para ser magistrado de la Corte, ¿cuál establecería más allá de los formales, estos que están en la Constitución? Un requisito de competencia. ¿Qué habilidad, destreza, conocimiento añadiría usted? Y particularmente para la sala de justicia clínica. Sí, mire, por supuesto que los ciudadanos, como usted dice, y que se denominan como de a pie sin querer quitarle su dignidad humana, son personas que tienen casos que pueden haber llegado a la Corte hace 5, 6, 7 años y no se resuelven. Sin embargo, escuchan que cuando se trata de empresas o de empresarios de gran poder económico, estos asuntos son atendidos con prontitud. Esto para mí atenta contra el principio de igualdad, porque los casos, además, la ley manda a que sean atendidos en el orden en que van ingresando a los despachos. Entonces, ninguno debe tener preferencia sobre otro. Los magistrados tienen que darle respuesta a todos los ciudadanos, no importa en el nivel económico en que se encuentran, porque precisamente esos ciudadanos que no tienen esos recursos económicos tienen necesidades que tienen que ser atendidas inmediatamente. Si usted, por ejemplo, tiene un juicio de sucesión de una persona o de los herederos que son personas que no tienen recursos económicos, tienen que estar viajando 20 veces al juzgado para ver cómo está el proceso. Bueno, aquí estoy hablando del juzgado, pero eso pudiera llegar a la Corte. Los casos demoran demasiado tiempo y el ciudadano, claro, no cree porque dice, bueno, es que como se trata de tal abogado, que además es de tal firma, que además esa firma tiene sus amigos en la Corte, entonces, claro, por eso es que se le resuelve rápidamente el proceso, mientras que nosotros, bueno, no tenemos a nadie. Y quizás eso es parte
de que la población no acuda a estos espacios, porque no cree en que sus cosas o que ellos son importantes. Yo siempre en los espacios en que he podido le he dicho a todas las personas cuando se habla de este tema, los ciudadanos tienen que involucrarse, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, porque ningún país cambia sus realidades si el ciudadano no se involucra en la solución de los problemas. Usted puede hacer acá como órgano judicial una parte, pero el ciudadano puede que piense, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Eso es la escogencia de los magistrados, ¿no? Ellos están por allá, como bien dice usted, encumbrados y no, eso no. Pero lo que el ciudadano pierde de vista es que algún familiar puede llegar a tener procesos que llegan a la corte, y no solamente debemos ver las cosas por lo que a mí me afecta, es que debemos buscar que todas las cosas caminen en beneficio de todos. Tenemos que separarnos del individualismo. Tenemos que empezar a dar soluciones que lleguen a la gente. Porque como yo decía, si usted tiene una persona con muchas carencias, esa persona está tan preocupada de sus carencias que cómo usted le va a decir, oiga, mire, que en la Universidad de Panamá va a haber un espacio para ir a conversar. No, yo no tengo tiempo, yo no tengo ni siquiera el pasaje para movilizarme. La característica. Y las características para esas áreas bueno, que usted aspira. Desde luego que la formación académica guiada es muy importante para tener los conocimientos, pero también hay que tener cultura. También mucha lectura. Hay personas autodidactas. Mi abuelo, que en paz descanse, Germán López García, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y estuvo 40 años en el Poder Judicial, fue autodidacta. Y así hay muchas personas que usted se encuentra que tienen el interés por aprender. Tenemos que leer, tenemos que tener el compromiso de irnos actualizando. No es que porque llegué a la corte, entonces ya yo me quedo aquí porque bueno, esto es lo que yo voy a... No, como cultura, porque todo eso incide en los fallos que usted emite y en crear jurisprudencia que pueda ir, me retomo la pregunta, que pueda ir incluyendo y no excluyendo a las personas del acceso a la justicia. Requisitos, la valentía. Yo puedo ser, ¿por qué? Yo puedo decir que yo soy independiente. Y le cuento una anécdota. Cuando se aprobó la carrera judicial, que no nos daban los recursos para implementarla, yo conversé en mi edificio con varios juzgadores y les planteaba, y que no se piense que era para un motín de insubordinados, les planteaba que por qué no utilizábamos la hora de almuerzo para presentarnos fuera del edificio y mandarle mensajes al Ministerio de Economía y Finanzas que nos dieran los recursos para implementar la carrera, que es fundamental. Pues se habla todos los días de la carrera judicial, pero tiene los mecanismos para que usted logre captar a las personas que tienen las competencias, que tienen el nivel. Mire, ahora ya no es como antes que usted presentaba así, ¿no? Todo ese poco de papeles, eso le asignaba un puntaje y ya entonces usted obtenía una puntuación altísima. Ahora usted tiene que pasar por un proceso de etapas
Inclusive, si usted aspira a ser juez, usted tiene que ir a una simulación de un juicio y tiene que demostrar si usted es capaz de ceder ante una injerencia o una presión que se le presente en esa simulación, para ver si el juez... Por eso, la valentía, yo puedo decir que soy independiente, pero si yo no soy valiente, yo no puedo ejercer la independencia. No puedo ejercerla, porque yo puedo decir, nadie se va a parar aquí a decir que no es independiente. Todos vamos a decir que somos independientes, pero más allá de la palabra, son los hechos. Los hechos, cómo usted demuestra en los hechos, con sus acciones, con sus decisiones, que usted realmente es una persona independiente y valiente. Entonces, para mí la valentía es eso, porque es atreverse a cuando se toma un fallo, a recibir pues todas las quejas y todas las opiniones encontradas sobre ese fallo, las presiones. Yo creo sinceramente que la carrera judicial, si bien da estabilidad y dice que eso da independencia a los jueces, en mi criterio eso no se queda ahí. Si yo no soy capaz de expresarme con respeto ante un superior jerárquico y disentir de su opinión, yo no soy independiente. Yo no soy independiente. Entonces, usted le pide a los jueces que se involucren, que cuando hay situaciones que atentan contra la administración de justicia, o cuando hay situaciones que se dan dentro del órgano judicial que nos afectan a todos, no, yo no puedo hacer eso. Porque y si me votan es como los abogados, ¿no? En alguna oportunidad un abogado me dice, no, magistrada, fíjese que tal juez es corrupto. Digo, no me venga a decir eso, ponga su queja. No, pero es que usted pone la queja y no pasa nada. Digo, bueno, cuando no pasa nada y ese expediente no se mueve, usted vuelve y pone otra queja y señala, y después va ante las instancias correspondientes para dejar en evidencia y lo publicita. Este juez tiene estos 2 expedientes paralizados porque le he interpuesto. Entonces hay mecanismos. Yo no creo que nosotros estemos sometidos más que a la Constitución y a la ley. Y vuelvo a reiterar lo que dije hace 2 años, no tengo temor reverencial de nadie. Respondo a la Constitución y a la ley. A veces me han dicho personas allegadas, pero tú ¿cómo no te expreses así? Porque tú no ves. Le digo, no, pero es que no me puedo expresar de otra manera, porque esa soy yo, y el que me conoce sabe que María Eugenia López Arias es así, clara, transparente, directa, honesta y muy valiente. Porque yo he tenido situaciones, procesos que he debido asumir en un momento de mi vida profesional como juez o magistrada, que créamelo, de mucho impacto, además con presiones externas, presiones mediáticas. Bueno, eso fue tremendo, pero y de hecho en uno de los procesos se acercó un alto funcionario del Estado panameño para pedirme, a través de la jefa de seguridad, que si le permitía el acceso a las instalaciones por la puerta de atrás, porque quería evitar a los periodistas. Y yo le contesté, pues dígale que no, que tiene que entrar, si quiere estar en estos recintos, tiene que entrar por donde van a entrar todas las personas que quieren concurrir a este evento. Entonces,
Pues para mí eso, la valentía, que es lo que te permite pues salir adelante, que no significa arbitrariedad y que no significa hacer lo que me da la gana. No. Es tener la valentía de poder asumir las consecuencias de los actos que llevo a cabo. Es la valentía de poder decirle a mi superior jerárquico: no estoy de acuerdo con usted por esto, esto y esto, que además tenemos el problema que todo lo personalizamos. Si usted disiente de su superior jerárquico, automáticamente usted cae en desgracia y lo echan a un lado y usted no es considerado ni para seminarios ni para ningún tipo de actividades. De hecho, yo representé al órgano judicial del 2009 al 2014. Una vez se da el cambio de junta directiva, me excluyeron. Y es por eso que ustedes pueden apreciar en la hoja de vida que después de eso ya yo no pude participar. Porque bueno, me dijeron: usted váyase para su despacho y olvídese de esto. Entonces, pues nada, yo soy una mujer institucional. Cuando el colegio convocó me presenté en una convocatoria del gobierno anterior y vuelvo y me presento a esta convocatoria porque creo que puedo aportar mucho. De verdad, que puedo aportar mucho porque he vivido dentro del sistema durante 28 años y sé las cosas que ocurren y de qué manera podemos ir tratando de mejorarlas, ¿no? No podremos hacer todo en un día, pero hay que comenzar con hechos, no con palabras. Así es. Magistrada, su estado patrimonial, ¿cómo definiría usted sus finanzas? En la plantilla incluso se nos sugiere averiguar 10 años para atrás de los magistrados y su familia en primer grado de consanguinidad. ¿Cómo vive? ¿De qué vive? Si además María Eugenia López ha sido correteada por alguna deuda, si tiene una deuda que no le permita dormir, si se siente que puede vivir de su salario, ha vivido 28 años de su salario, o son otros ingresos los que realmente compensan el estado patrimonial. Y si en el transcurso de su elección, si usted fuera la persona designada, aparece o surge alguna información pública suya que empiece a hacer cuestionamientos severos, si usted estaría dispuesta a renunciar. Sí, mire, sobre mi estado patrimonial puedo decirle que soy una mujer que trabaja desde los 19 años de edad. He luchado muchísimo toda mi vida para tener de manera honesta las cosas que tengo y las cuales puedo decir: tengo una casa en el Valle, un apartamento en Panamá que tiene una hipoteca y tengo una tarjeta de crédito. Esas son mis deudas. Soy una mujer que cumple con sus compromisos y creo que eso lo demuestran siempre las llamadas que me hacen de distintos bancos para ofrecerme tarjeta de crédito y les digo no, con una es suficiente. He luchado con mi esposo, esa casita del Valle, por ejemplo, comenzamos, no teníamos piso, las ventanas no tenían vidrio, poníamos tela metálica. Tengo el carro que utilizo, tiene 13 años, así que yo no he utilizado esa prerrogativa que establece el código de poder comprar un carro exonerado de impuestos cada 3 años. Entonces, yo solamente adquiero las deudas que puedo cumplir. No soy una mujer de vivir con lujos, pero vivo cómodamente y eso me lo ha permitido pues a través de todos estos años. Ciertamente los jueces y magistrados, si solamente tienen como ingreso el salario, creo que difícilmente pueden ir haciendo un ahorro sustancial, porque el costo de la vida es altísimo y si usted solamente tiene ese ingreso, y sabe, yo no soy profesora de la universidad o académica, pero tampoco esos salarios son los que van a resolverle a usted problemas económicos. Entonces, yo toda mi vida he sido así, toda mi vida
recuerdo que cuando entré al órgano judicial, ustedes saben que a uno no le pagan inmediatamente. Entonces, yo preocupada por la hipoteca, en ese tiempo vivía en Pueblo Nuevo, le digo a mi abuelito, que en paz descanse, ay abuelito, yo estoy muy preocupada porque yo no sé cómo yo voy a hacerle frente a la hipoteca. ¿Tú crees que me podrás prestar? Bueno, pues enseguida mi abuelito me prestó. El día que yo recibí los cheques que me daban o que me proporcionaban aquel dinero que yo tenía que haber recibido en razón de mi cargo, fui al banco, cambié y llegué donde mi abuelito y le dije, abuelito, aquí está, muchas gracias. Entonces, yo creo que es tener conciencia de que no debemos adquirir, porque entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que, la gente va, empeña las prendas, después no las puede sacar, las pierde, después entonces se convierte en una esperanza, la lotería, para ver si gano, pero entonces el ciudadano no se da cuenta que está gastando un dinero que lo debe invertir en otra necesidad básica. Así que no hay ninguna deuda que me quite el sueño. Lo que tengo lo he adquirido a través de un esfuerzo común que he hecho con mi esposo, a través de más de 28 años que tengo de estar en el órgano judicial. Y no sé si usted me hizo a renunciar. ¿Alguna Claro. señalamiento durante el proceso? Claro. Esto yo lo contestaría de la siguiente manera. Sí, los cuestionamientos por conflictos de intereses o por falta de independencia son sustentados en pruebas, porque sabemos que en el derecho usted tiene que probar lo que usted alega. Si son probados, yo no tendría ningún inconveniente en renunciar. Pero no podemos perder de vista que en este país hay grupos a lo interno de la institución y a lo externo que son muy dados a realizar campañas para desacreditar a los funcionarios. Si esa fuera la razón de esos cuestionamientos, evidentemente yo no voy a renunciar, porque sé que es una campaña basada en unos cuestionamientos que no son reales, que no tienen sustento. Pero si esos cuestionamientos tienen sustento y fundamento, por supuesto que estaría dispuesta a renunciar. Y finalmente, magistrada, ¿tiene usted parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad o 2ª afinidad con alguien del Poder Ejecutivo o con algún conflicto de interés con algún funcionario que sienta usted que se pueda decir que está influyendo para que usted tenga alguna posibilidad de ser designada magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Sí, diputada. No tengo ningún vínculo, ningún parentesco con ninguna persona del Consejo de Gabinete, de diputados, de ningún funcionario que pudiera tener incidencia para que yo sea tomada en cuenta para ser nombrada como magistrada de la Corte. Lo único que tengo son 28 años de servicio, en que los he hecho, he cumplido a cabalidad la función que se me encomendó desde 1990 y tengo mis cualidades y mis competencias. Eso es lo que tengo que pudieran servir para que me designen, si así el Consejo de Gabinete lo estima. Muchas gracias. A usted. Tiene la palabra el padre Eric. Gracias, buenos días, magistrada. Buenos días, padre. Con todo ese bagaje de experiencia que tiene usted en la carrera, ¿cuáles considera usted que son los principios básicos que debe tener y debe tomar en cuenta un juez antes de dedicar un fallo? Sí. El principio del debido proceso,
el principio de legalidad, el principio de igualdad de las partes. Para mí, porque el debido proceso sabemos que conlleva una serie de principios que están contenidos o recogidos dentro del debido proceso, ¿no? Correcto. Sí. Y de ser electa usted magistrada de la Corte Suprema en la rama, ¿cómo usted cree que contribuiría a cambiar esa deteriorada imagen que tiene nuestra Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo pienso que de llegar a la Corte, lo primero que tendría que hacerse es tener un diagnóstico de la Corte, porque hay percepción, hay diversas percepciones. Hay percepciones de corrupción, de mora, de lentitud, y eso para poder establecer dónde se está fallando y por qué la percepción ciudadana va en ese sentido en forma negativa, tengo que tener un diagnóstico. Si yo tengo un diagnóstico, entonces, que tampoco me estoy refiriendo a que, bueno, yo llegué y bueno, vamos a hacer un diagnóstico y aquí nos pasamos 9 años haciendo el diagnóstico y al final no sugerí ninguna solución. No, me refiero, hay herramientas que hoy en día le permiten a usted establecer diagnósticos de manera rápida en las empresas y que pueden ser utilizados, ¿no? Entonces, luego de tener ese diagnóstico, buscar, si se trata de mora judicial, qué procesos pueden ser, se les puede agilizar el procedimiento que utilizan, si hay una percepción de corrupción, ¿por qué esa percepción? ¿Qué está llevando a la ciudadanía a tener esa percepción? Para entonces mirar de qué manera vamos disminuyendo, darle rendición de cuentas a la población. Al final de cuentas, yo creo que hay que rendir, y valga otra vez la redundancia, rendir cuentas. La ciudadanía nos coloca, nos da el voto de confianza para que nos sentemos en estos cargos y estamos obligados a decirle al ciudadano, mire, esta decisión fue tomada así, por esto, no en forma, en un lenguaje entendible para los abogados, de manera sencilla. Si usted le da a conocer a la ciudadanía el por qué una decisión en un caso que puede él pensar que estaban todas las pruebas y se resolvió contrario, entonces yo creo que eso va creando tranquilidad y confianza en el sistema. Tenemos que darle a la ciudadanía la información de lo que ocurre en el órgano judicial. Nosotros no somos personas que por el solo hecho de ser jueces o magistrados estamos aquí, como decía la diputada, encumbrados y el ciudadano está allá abajo y yo no tengo obligación porque yo soy el juez. De hecho, usted se encuentra situaciones en los diferentes despachos que, bueno, el juez claro que él es autónomo en su despacho, pero a veces usted decide que las cosas se hagan de una manera en ese despacho que crea un mal sabor en el usuario. Entonces, hay que rendir cuentas, porque si yo hago mis cosas bien, si yo no estoy en nada malo, pues al contrario, yo quiero que la ciudadanía conozca que María Eugenia López está actuando debidamente. Porque cuando yo oculto, significa que es que no quiero que se sepa algo. Y si no quiero que se sepa o digo una mentira a medias, pues algo estoy ocultando. Y evidentemente esa es la percepción y a eso obedece. Hay que ser transparente, hay que decirle a las cosas a la gente como son, así. Poder hablar, el juez tiene que poder hablar para explicarle al ciudadano
por qué están ocurriendo las cosas, el por qué se dio esto, pero no, y que bueno, que piense lo que quiera. Pues no, de eso no se trata, porque tenemos que respetar al ciudadano que nos dio la oportunidad de ocupar estos cargos, ¿no? Y rendirle cuentas. Muchas gracias, magistrada. A usted. Tiene la palabra Maribel, de parte de la Alianza Ciudadana. Buenos días, doctora María Eugenia López Arias. Yo quisiera hacerle una pregunta en la temática de la ética y el prestigio, ¿no? Yo le pregunto si usted ha sido cuestionada sobre temas de transparencia y ética del servidor en sus años de ejercicio profesional, ¿no? Y si también ha tenido alguna denuncia en materia de corrupción o violación de los derechos humanos. Sí, muchas gracias. Nunca he tenido ninguna denuncia por actos de corrupción ni violación a los derechos humanos. Aporté con mi hoja de vida, que no con la copia, pero con los originales, al momento de la convocatoria, envié la certificación que le pedí al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y que da cuentas que jamás he sido sancionada ni han interpuesto una queja contra mí por faltas a la ética. En el órgano judicial puedo señalar, como dije en el 2015, y les pido que por favor me den unos minutitos para explicar esto, porque realmente este es un tema que para mí es supremamente importante. En el 2012, un funcionario del órgano judicial que fue destituido por faltas graves a la ética, interpuso una queja contra mí por faltas a la ética, señalando que yo había ejercido la profesión de abogado y el ejercicio del comercio porque habían 6 sociedades donde yo aparecía, 4 como agente residente y 2 como directiva. Creo que una era secretaria y otra tesorera. Al momento, la ley establece, el artículo 450 señala, y es obligante, que cuando usted interpone una queja ante un juez o magistrado, usted tiene que jurar, hacerlo bajo la gravedad del juramento, porque eso tiene consecuencias civiles y penales. Usted tiene que estar dispuesto a jurar que lo que usted está señalando ahí del funcionario, usted lo puede probar. Bien, cuando este ciudadano es llamado a ratificarse de la queja, él dice: sí, me afirmo y me ratifico, pero a mí no me aplica el artículo 385 del Código Penal del falso testimonio, porque yo aquí estoy como querellante particular y no como testigo, perito, intérprete o traductor. Pero es que resulta que eso no es si usted quiere que le aplique. Diga y le hacen la salvedad. Mire, el artículo dice que lo tiene que hacer bajo juramento. No, es que esto no me aplica. Pues bien, luego de eso, yo interpongo, pues primeramente debo referirme a las sociedades. Estas 6 sociedades, 2 que eran de mi madre, fueron creadas en 1988 y las otras 4 en 1989. 4 de ellas nunca operaron, ¿sí? Además de eso, usted no puede ejercer el comercio si una sociedad no tiene aviso de operaciones, porque ¿dónde está el ejercicio del comercio? Como primer punto. Como segundo punto, el Código Fiscal, en el artículo 318A, establece que una sociedad que no paga la tasa única por espacio de 10 años tiene que ser retirada de manera permanente por el registro público, y eso trae como consecuencia que la sociedad quede disuelta. ¿Qué ocurre? Estas sociedades
las otras 4 que creé como agente residente fueron trabajos que hice para amistades. Así que al no cobrar, no pasar honorarios que se pasan anualmente cuando usted crea sociedades anónimas como agente residente, a mí más nunca yo me acordé de que yo estaba en esas sociedades, y él decía que al yo no haber renunciado, yo estaba ejerciendo la profesión y el comercio. Interpusimos un incidente de nulidad por ese requisito que tenía que estar para poder ser admitida esa queja, y eso estuvo mucho tiempo durmiendo el sueño eterno, mucho tiempo. De hecho, cuando yo vine en el 2015 dije que yo no entendía por qué no había sido resuelto. Bueno, coincidentalmente, muy poquito tiempo después, fue resuelto el incidente, diciéndoseme que no importaba el hecho de que hubiese ausencia de juramento, que la persona había dicho que se afirmaba y ratificaba. Sin embargo, debo señalar con mucha satisfacción que esa decisión tuvo 4 salvamentos de votos: uno del magistrado Mitchell, uno del magistrado Jerónimo Mejía, uno del magistrado Oiden Ortega y uno del magistrado Wilfredo Sáenz. De tal suerte que, pues bueno, ahí está el proceso. Ahí está el proceso, pero definitivamente la ley es clara. Y como lo dije, si la ley le dice a usted, usted tiene que jurar, usted tiene que decir, lo juro. Lo que estoy diciendo aquí es real y lo juro. Y la persona no lo hizo. Yo en ese momento, cuando el ciudadano fue destituido, yo era presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas. Una de las acciones que se habían llevado a cabo por él eran unos fotomontajes que de alguna manera atentaban contra la imagen de las 2 asociaciones de magistrados y jueces del órgano judicial, pero yo no lo destituí, lo destituyó Sala Cuarta después de una investigación. Entonces yo creo y aplaudo y reitero, como hice en el 2015, los ciudadanos tienen la obligación de buscar los mecanismos y de utilizar los mecanismos para denunciar cuando un funcionario público comete irregularidades en el ejercicio de sus funciones, y tiene que haber castigo enérgico y severo. Pero cuando las personas utilizan campañas, cuando mienten o dicen verdades a medias para desacreditar a un funcionario del órgano judicial o a este órgano del Estado, pues yo creo que también quienes deciden deben ser enérgicos al momento de resolver esas situaciones, ¿no? No sé si se me quedó algo para que es que me emociono con esto. La fecha más o menos de ahí habló. Ajá, las 6 sociedades fueron constituidas entre 1988 y 1989. Yo ingresé al órgano judicial en 1990, de tal suerte que ningún ejercicio de la profesión, claro, los jueces tenemos que ser abogados, pero ejercicio como tal, como litigante, después del 90 no lo he tenido, y ejercido el comercio mucho menos. Está muy bien la aclaración de su persona, pero también en el cuestionario se amplía para los cónyuges y familiares si son parte de acciones en sociedades. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto le contesto. Mi esposo, el doctor Agustín Luna, no tiene participación en sociedades como tal. Tiene unas acciones en la Clínica Hospital San Fernando, que de hecho, como otros médicos, otro montón de médicos, y que cuando me llegó un caso casualmente de la Clínica San Fernando, automáticamente pedí mi impedimento. Por esa razón, mis hijos, Agustín vive de su trabajo, no pertenece a ninguna sociedad, ninguna empresa. Mi hija Carla es ginecóloga, tampoco tiene ninguna empresa.
tampoco han sido investigados por actos de corrupción. ¿Se me queda algo? No, solamente nos gustaría si usted estaría dispuesto, bueno, tengo otra pregunta, ¿estaría dispuesta a presentar una declaración de conflicto de intereses? Pues ya sabemos que además de la declaración patrimonial que se tiene que firmar, ¿verdad? Correcto. Ajá. Sí, gracias. Sí, mire, la declaración patrimonial está en la ley, por lo tanto, es obligante que yo la realice. La declaración de conflicto de intereses, si es un requisito para aspirar al cargo, yo no tengo ningún inconveniente en firmarla. Sin embargo, no puedo perder de vista que es un documento que no está por encima de la ley. La ley me obliga al patrimonial. Esa declaración de ausencia o de conflicto de intereses no está en la ley. Sin embargo, le reitero, si es un requisito, la firmaría. Pero ¿cómo decir que a través de un documento yo señalo que no hay conflicto de intereses como para yo probar que de verdad estoy diciendo la verdad? Para eso están los impedimentos. El juez está obligado a solicitar impedimentos. Póngase usted que yo firmo esa declaración, pero después me llega un caso que quizás puede que no se conozca que yo tengo un conflicto de intereses allí. Y yo lo atiendo. Me dicen, bueno, magistrada, usted firmó, mire, usted no tiene palabra, usted no es honesta. ¿Qué mecanismo se podría utilizar para exigirle a ese funcionario que firmó esa declaración responsabilidad? ¿Sería moral? Claro, moral. Pero con esto a lo que quiero llegar es que el juez está obligado por ley, de tal suerte que si a usted le llega, y tenemos el código de ética en el órgano judicial, así que también tenemos que, a veces los impedimentos que están en el código se quedan cortos y no están en el catálogo que allí se establece. Entonces uno, si piensa que hay un conflicto de intereses, hace mano del código de ética. Entonces, señalo, si es un requisito, no tengo ningún inconveniente, porque en todos los casos que a mí me han podido llegar a través de estos 28 años, donde ha habido un conflicto de interés, automáticamente lo solicito para que me separen del mismo. Sí, realmente no es un requisito exigido, pero en la crisis de institucionalidad que hay en el órgano judicial, la ciudadanía como que requiere muchas veces reforzadores que expresen la voluntad de los candidatos. Sería bien interesante que usted nos pudiera definir qué entiende por conflicto de intereses. Mire, no soy abogada, usted discúlpeme, soy de sociedad civil, pero hay una cantidad de instrumentos jurídicos, códigos de ética, y lo cierto es que no se cumplen. Es decir, la letra está ahí, en gran parte muchas de estas normas no son cumplidas por razones éticas, por intereses económicos, políticos, con grandes empresas o consorcios de abogados. Pero entonces por eso estamos demandando que haya un paso más allá hacia el tema de la confianza y la institucionalidad democrática. Hemos consensuado esta pregunta desde la sociedad civil. ¿Sabe por qué? Por la crisis profunda de credibilidad que existe en el órgano judicial. Sí. Gracias. Para mí, un conflicto de interés podría ser, por ejemplo, llega un proceso en el que hay un pariente mío, yo quiero que gane, le doy curso allí y le doy curso al proceso sin solicitar el impedimento. Ahí hay un conflicto de interés. Puede haber un conflicto de interés porque yo pertenecí a una firma de abogados y
que de hecho, mire, voy a decir algo que quizás cuando las personas que llegan a la Corte Suprema de Justicia provienen de un bufete de abogados, para mí ahí hay un conflicto de intereses, porque no importa que yo diga renuncio a la firma, yo soy parte de la firma y una vez yo salga de la corte yo regreso a esa firma. Eso es un conflicto de intereses. Que yo sea muy amigo de un empresario, un gran empresario que tiene procesos que de repente yo digo, wow, este hombre tiene un poder económico tan grande que me va a aplastar. Se va a encargar de en alguna forma dañarme. Entonces, pero yo reitero y aplaudo la iniciativa de esa declaración pública que yo hago para comprometerme a no caer en estas situaciones. Pero volvemos al tema de la independencia, de la transparencia, de la ética, de los valores. Tenemos que desarrollar en los aspirantes, hay que verificar eso. La ley establece unos requisitos básicos, una edad, unos estudios. No, pero es que más allá de eso, dígame usted qué ha hecho en su vida, cómo usted se ha comportado en su vida personal y privada y pública, si usted ha violado la ley. Entonces, claro, las realidades van haciendo que surjan o que se trate de implementar otros mecanismos que comprometan públicamente al ciudadano y que bueno, que están muy bien, pero que reitero, si no hay el mecanismo para que si esa persona comete actos que infringen la ley, no le pase nada. Porque no nos podemos quedar en palabras. Todos sabemos la crisis institucional que se está viviendo y sabemos las realidades. Entonces, claro, yo recuerdo en una oportunidad había una situación con un juez cuando yo estaba en la jurisdicción penal y un magistrado yo le digo, oiga, pero eso hay que denunciarlo, y me dice, no, pero si eso se dice, lo que va a crear es un escándalo. Y digo, no, más escándalo es que la gente lo sabe y van a decir que nosotros estamos apadrinando esto. Entonces, es un tema muy difícil porque, fíjese, la persona que sienta que mis palabras la están atacando, pues ese no es mi interés. Yo no estoy personalizando aquí la situación de nadie en particular. Lo que yo sí soy consciente y sí reconozco es que hay casos de corrupción dentro de la institución y que no se toman los correctivos respectivos. Y es un problema gravísimo, y no solo en el órgano judicial, en la empresa privada, en las otras instituciones. Pero si no tenemos la voluntad, más allá que firmar un compromiso de conflicto de intereses, de ausencia de conflicto de intereses, entonces no pasa nada. Nos vamos a quedar en palabras. Tenemos que juzgar a las personas que cometen actos de corrupción y tener la valentía. Hay abogados que le dicen a usted, no, pero es que si yo presento esta denuncia, yo gestiono. Cuando a mí me lleguen las cosas a la corte o a los tribunales, mi caso va a quedar durmiendo.